soy Karen y aquí están mis redes sociales para que me sigan, porque muchos de ustedes me han estado preguntando cuáles son, así que aquí están para que no tengan duda. Y bueno, polinesios, yo estaba en YouTube, ya saben, viendo videos y todo como una persona normal, y en ese momento encontré un tutorial, me salió un tutorial súper extraño que decía pastel de gota de agua y fue como... Y además la miniatura era tan increíble porque era algo transparente, parecía una gota de agua y decían que era un pastel. Y entonces dije, ¿qué es esto? Entonces lo que hice fue meterme, lo vi y la verdad quedé muy enojada porque las cantidades no venían y la verdad como que el procedimiento no era como el correcto. Entonces como que me quedé con muchas dudas y dije, no, son de estos videos que enseñan cosas que es fake. Y la verdad pues me hice un reto personal de que tenía que aprender a hacer este pastel de gota de agua. Y pues lo logré, polinesios, después de muchas pruebas de hacer este pastel porque no quedaba la primera ni con las mismas recetas que estaban en internet, así que decidí hacer pruebas y ya me quedó, polinesios. Así que hoy les voy a enseñar a hacer este pastel de gota de agua, que es una receta japonesa que está muy de moda, así que vamos a ver cómo es que se hace. Básicamente necesitas para este pastel agar-agar. Esto es una gelatina que es vegetal. La conocen como la gelatina de los vegetarianos y la consigues en los supermercados orientales. También vas a necesitar agua y para endulzarla y acompañar usaremos miel de abeja y nueces. Lo primero que vas a hacer es poner el agar-agar en una olla pequeña con la lumbre alta. Agrega el agua y mueve con cuidado. Cuando veas que comienzan a salir las burbujas en el fondo, continúa moviendo y lo vas a dejar hervir durante 3 minutos. Esto va a ayudar a que la mezcla se vuelva completamente transparente. Así te darás cuenta que lo vas haciendo muy bien. Apaga el fuego y déjalo enfriar un poco. Después, en un molde en forma de medio círculo, agrega la mezcla. Si tú no tienes estos moldes, puedes ponerlo en algún plato hondo y déjalo enfriar. Para darle onda a este pastel, porque literal es totalmente transparente, puedes imprimir figuras en forma de círculo del tamaño que sea tu pastel y lo vas a poner en una bandeja. Cúbrela con papel Vitafilm para que esto no se pegue al pastel. Y ahora sácalo de los moldes con mucho cuidado, porque son bastante delicados. Yo preferí ponerlos todos en un plato para después acomodarlos en la charola. Hazlo con cuidado con una cuchara. Puedes hacerlo de diferentes tamaños y puedes también dejarlo sin nada abajo. Te quedarían de esta forma. Agrega por encima un poco de miel. Esto es para darle un toque más dulce. También suelen ponerle un endulzante que es japonés y un poco de polvo crocante, pero esos ingredientes son súper difíciles de conseguir aquí en México, así que con la miel y la nuez te va a quedar perfecto. Realmente esto no es como un pastel, es una gelatina, pero en Japón le llaman pastel de gota de agua o gota de lluvia. En Nueva York se ha puesto muy de moda, así que ya saben, polinesios, cómo hacer un pastel que está de moda en Nueva York. La verdad es toda una experiencia al momento de probarla, porque en cuanto la muerdes se deshace en tu boca como si fuera agua y su sabor es muy suave. Además, este postre no debe durar más de 30 minutos fuera del refrigerador, porque si no se vuelve agua. Polinesios, ya veo que está súper sencillo de hacer este tutorial. Solo tienen que seguir todo al pie de la letra para que les quede perfecto. Recuerden que si hacen cualquier tutorial que yo les enseño a hacer, le tienen que tomar una foto y me lo mandan a mis redes sociales para que yo las pueda ver todas. En verdad me encanta ver cuando lo hacen. Y bueno, polinesios, de este lado están saliendo otros videos que están muy padres, así que denle click a alguno. Yo les recomiendo el del medio, este es muy padre. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, les mando un besote. Bye.